El día que tanto había soñado finalmente había llegado. Me desperté con una mezcla de nervios y emoción burbujeando en mi estómago. Era mi boda, el día en que Matías y yo uniríamos nuestras vidas para siempre. Mientras me levantaba de la cama, no pude evitar sonreír al ver el vestido blanco colgado en la puerta del armario, esperándome pacientemente. La mañana transcurrió en un torbellino de actividad. Mi mejor amiga, Lucía, llegó temprano para ayudarme con los preparativos. Entre risas y recuerdos de nuestra amistad, me ayudó a peinarme y maquillarme. «Vas a ser la novia más hermosa de toda Sevilla», me dijo con una sonrisa cómplice mientras me colocaba el velo. Mientras nos preparábamos, mi mente no dejaba de divagar hacia Matías. Recordé el día que nos conocimos en aquella cafetería del barrio de Triana, como sus ojos marrones me cautivaron desde el primer momento. Nuestra historia de amor había sido como un cuento de hadas moderno, lleno de paseos por el parque de María Luisa, besos robados junto al Guadalquivir y promesas susurradas bajo la luz de la Giralda. Cuando llegó la hora de partir hacia la iglesia, sentí que el corazón se me salía del pecho. El camino en coche desde mi casa hasta la iglesia de Santa Ana parecía interminable. Las calles empedradas de Sevilla pasaban ante mis ojos como un borrón de colores cálidos y edificios antiguos. Al llegar a la iglesia, me quedé sin aliento. La fachada barroca estaba adornada con flores blancas y lazos de seda, creando un ambiente mágico. Los invitados ya estaban entrando, vestidos con sus mejores galas. Pude ver a mis primos de Córdoba, a los amigos de Matías de la universidad en Madrid, incluso a mi antigua profesora de instituto que había venido desde Cádiz para la ocasión. Respiré hondo y me preparé para entrar. La música empezó a sonar, una suave melodía de guitarra española que inundaba el aire. Di el primer paso hacia el interior de la iglesia y sentí como todas las miradas se posaban en mí. Vi a Matías al final del pasillo, esperándome con una sonrisa que iluminaba toda la iglesia. Su traje negro contrastaba perfectamente con la decoración blanca y dorada del altar. Mientras avanzaba por el pasillo del brazo de mi padre, cada paso me acercaba más a mi futuro. Los rostros sonrientes de nuestros seres queridos me llenaban de una calidez indescriptible. Vi a mi madre limpiándose una lágrima discretamente, a mi hermano pequeño intentando mantenerse serio pero con una sonrisa traviesa asomando en sus labios. Llegué al altar y Matías tomó mi mano. Sus ojos brillaban con amor y promesas de un futuro juntos. El sacerdote comenzó la ceremonia y yo me sentía flotar en una nube de felicidad. Las palabras de amor y compromiso fluían entre nosotros, sellando nuestra unión ante Dios y nuestros seres queridos. Todo parecía perfecto, como sacado de mis sueños más dulces. El aroma de las flores, la luz que se filtraba por los vitrales creando un ambiente etéreo, el calor de la mano de Matías en la mía. Nada podía estropear este momento. O eso creía yo. Justo cuando el sacerdote estaba a punto de declararnos marido y mujer, un murmullo se extendió por la iglesia. Al principio pensé que sería algún niño inquieto o quizás alguien que había llegado tarde. Pero entonces la vi. Amanda, la madre de Matías, estaba de pie en la entrada de la iglesia. Su presencia era como una sombra oscura en nuestro día luminoso. Llevaba un vestido rojo intenso que desentonaba completamente con la ocasión, más propio de una premiere de cine que de una boda en una iglesia sevillana. El tiempo pareció detenerse. Sentí como la mano de Matías se tensaba en la mía. Ambos sabíamos que su presencia no auguraba nada bueno. No la habíamos invitado por una razón, y el hecho de que estuviera allí, desafiando nuestra decisión, era una clara señal de que no respetaba nuestros deseos. Amanda comenzó a avanzar por el pasillo con paso decidido. Sus tacones resonaban en el suelo de mármol, rompiendo el silencio reverente que se había instaurado en la iglesia. Los invitados se giraban para mirarla, algunos con curiosidad, otros con evidente incomodidad. Intenté mantener la compostura, centrarme en Matías y en el amor que nos unía. Pero era difícil ignorar la presencia imponente de Amanda acercándose cada vez más. Su mirada estaba fija en nosotros, una mezcla de determinación y algo que parecía casi odio. Matías se inclinó hacia mí y me susurró al oído: «No te preocupes, amor. No dejaré que arruine nuestro día». Sus palabras me reconfortaron, pero no pudieron disipar completamente la sensación de inquietud que se había instalado en mi pecho. El sacerdote, visiblemente incómodo, hizo una pausa en la ceremonia.
La tensión era palpable en el aire, como si toda la iglesia contuviera la respiración, esperando ver qué sucedería a continuación. Amanda llegó al altar y se plantó frente a nosotros. Su perfume fuerte y dulzón invadió mis fosas nasales, mezclándose de forma desagradable con el aroma de las flores. Sus ojos, del mismo tono marrón que los de Matías pero carentes de la calidez de los de él, nos escudriñaban con frialdad. Matías, dijo con voz firme, ignorándome completamente, no puedes hacer esto. Estás cometiendo el mayor error de tu vida. Sentí como si me hubieran dado una bofetada. Las palabras de Amanda eran como dagas dirigidas directamente a mi corazón. Miré a Matías, buscando en sus ojos la fuerza que necesitaba en ese momento. Él se irguió, enfrentando a su madre con una determinación que nunca antes le había visto. Mamá, dijo con voz calmada pero firme, te pedimos que no vinieras por una razón. Este es nuestro día, y vamos a casarnos con o sin tu aprobación. El rostro de Amanda se contorsionó en una mueca de disgusto. ¿Cómo puedes hacerme esto?, exclamó, elevando la voz. Esa mujer te ha lavado el cerebro. No es digna de ti, de nuestra familia. Sus palabras resonaron en la iglesia, provocando jadeos y murmullos entre los invitados. Sentí que las lágrimas amenazaban con brotar de mis ojos, pero me negué a darle la satisfacción de verme llorar. Matías dio un paso al frente, colocándose entre su madre y yo en un gesto protector. Basta, mamá, dijo con voz firme. Si no puedes respetar nuestra decisión, te pido que te vayas. Por un momento, pareció que Amanda iba a marcharse. Dio un paso atrás, mirándonos con una mezcla de incredulidad y rabia. Pero entonces, como si algo se hubiera roto dentro de ella, avanzó de nuevo hacia nosotros con los ojos llenos de furia. Lo que sucedió a continuación pareció ocurrir a cámara lenta. Amanda extendió su mano hacia mí, agarrando un mechón de mi cabello cuidadosamente peinado. Sentí un tirón fuerte y doloroso, y antes de darme cuenta, estaba cayendo al suelo. El golpe contra el frío mármol me dejó sin aliento. Por un momento, todo se volvió confuso. Escuchaba gritos, voces mezcladas en un caos de sonidos. Sentí las manos de Matías ayudándome a incorporarme, su voz preocupada preguntándome si estaba bien. Cuando logré enfocar la vista, vi que varios invitados se habían levantado de sus asientos. Mi padre y mi hermano estaban sujetando a Amanda, que seguía gritando incoherencias. Matías estaba arrodillado a mi lado, sus ojos llenos de preocupación y culpa. Lo siento tanto, mi amor, me susurró, ayudándome a ponerme de pie. Nunca pensé que llegaría a esto. Miré a mi alrededor, a los rostros conmocionados de nuestros invitados, al sacerdote que parecía no saber cómo reaccionar, a mi vestido blanco ahora manchado por el polvo del suelo. La perfecta boda con la que había soñado se había convertido en una pesadilla. Pero mientras Matías me abrazaba, protector y amoroso, sentí que una determinación crecía dentro de mí. No iba a dejar que Amanda destruyera nuestro amor, nuestro futuro juntos. Este era solo el comienzo de nuestra historia, y estaba decidida a que tuviera un final feliz, sin importar los obstáculos que tuviéramos que enfrentar. El caos que siguió a mi caída pareció durar una eternidad. Matías me ayudó a levantarme, sus manos temblando ligeramente mientras me sostenía. Podía ver la mezcla de preocupación y rabia en sus ojos, una tormenta de emociones que nunca antes había presenciado en él. ¿Estás bien?, me preguntó en voz baja, sus ojos recorriendo mi rostro en busca de cualquier señal de daño. Asentí, incapaz de formar palabras en ese momento. Mi vestido, antes impoluto, ahora estaba arrugado y manchado de polvo. Sentía un dolor punzante en el cuero cabelludo donde Amanda había tirado de mi cabello, pero era el dolor emocional el que más me pesaba. Amanda seguía forcejeando con mi padre y mi hermano, que hacían todo lo posible por contenerla. Su rostro estaba contorsionado en una mueca de furia, irreconocible de la mujer elegante y controlada que había conocido en las pocas y tensas reuniones familiares que habíamos compartido. «Suéltenme», gritaba, su voz resonando en las altas bóvedas de la iglesia. «Tengo que impedir esta farsa». El sacerdote, un hombre mayor con el pelo canoso y expresión amable, se acercó a nosotros con cautela. «Hijos míos», comenzó, su voz temblando ligeramente, «quizás deberíamos tomar un momento para». Pero antes de que pudiera terminar,
Amanda logró liberarse del agarre de mi familia. Se abalanzó hacia el altar, sus ojos fijos en mí con una intensidad que me heló la sangre. Tú, gritó, señalándome con un dedo acusador. Eres una sanguijuela. Has envenenado a mi hijo contra mí. Sentí como si cada palabra fuera una bofetada. Los murmullos de los invitados se intensificaron, convirtiéndose en un zumbido constante que amenazaba con ahogarme. Vi rostros conocidos girándose para mirarnos, algunos con preocupación, otros con una curiosidad morbosa que me revolvió el estómago. Matías dio un paso adelante, colocándose entre su madre y yo. Mamá, por favor, dijo, su voz tensa por el esfuerzo de mantener la calma. Es suficiente. Estás arruinando nuestro día. Pero Amanda no estaba dispuesta a escuchar. Era como si años de resentimiento y amargura hubieran encontrado finalmente una salida, y ahora fluían sin control. ¿Arruinar vuestro día?, se burló. Estoy salvando tu vida, Matías. ¿No lo ves? Esta mujer te ha manipulado, te ha alejado de tu familia, de tus raíces. Sentí que las lágrimas comenzaban a formarse en mis ojos, pero me negué a dejarlas caer. No iba a darle la satisfacción de verme llorar. Respiré hondo, tratando de encontrar la fuerza para enfrentarme a ella. Amanda, comencé, sorprendida por lo firme que sonaba mi voz. Entiendo que esté molesta, pero... Tú no entiendes nada, me interrumpió, su voz cargada de veneno. Eres una advenediza, una cazafortunas. ¿Crees que no sé por qué estás con mi hijo? Es por su dinero, por el prestigio de nuestra familia. Sus palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. ¿Cómo podía pensar eso de mí? Yo amaba a Matías por quien era, no por lo que tenía. Habíamos construido nuestra relación sobre el amor, el respeto mutuo y los sueños compartidos. Eso no es cierto, logré decir, mi voz apenas un susurro. Amo a Matías por quien es, no por su apellido o su cuenta bancaria. Amanda soltó una carcajada cruel. Por favor. ¿Esperas que alguien se crea eso? Mírate, con tu vestido barato y tu familia de clase media. ¿Qué podrías ofrecerle a mi hijo que no sea la oportunidad de rebelarse contra su crianza? Cada palabra era como una puñalada, desgarrando mis ilusiones y mi autoestima. Sentí que me faltaba el aire, como si las paredes de la iglesia se estuvieran cerrando a mi alrededor. Matías, que hasta ese momento había estado tratando de mantener la calma, finalmente explotó. Ya basta, mamá, gritó, su voz resonando en toda la iglesia. No tienes derecho a hablarle así. Amo a esta mujer y voy a casarme con ella, te guste o no. El silencio que siguió a su estallido fue ensordecedor. Todos los ojos estaban fijos en nosotros tres, como si estuviéramos en el centro de un escenario, representando un drama familiar para una audiencia no deseada. Amanda pareció tambalearse ante las palabras de su hijo, como si la hubieran abofeteado. Por un momento, vi un destello de dolor en sus ojos, rápidamente reemplazado por una determinación fría. Muy bien, dijo, su voz peligrosamente baja. Si eso es lo que quieres, adelante. Pero recuerda mis palabras, Matías. Esta mujer será tu ruina. Te quitará todo lo que eres, todo lo que nuestra familia ha construido durante generaciones. Se giró hacia mí, sus ojos ardiendo con un odio que nunca antes había experimentado. Y tú, escupió, disfruta de tu momento de gloria. Porque te prometo que haré de tu vida un infierno. No descansaré hasta que mi hijo vea la verdad sobre ti. Con esas palabras, se dio la vuelta y comenzó a caminar hacia la salida de la iglesia. El sonido de sus tacones resonaba en el silencio sepulcral que había caído sobre la congregación. Justo antes de llegar a la puerta, se detuvo y se giró una última vez. Matías, llamó, su voz cargada de emoción. Cuando te des cuenta de tu error, estaré esperando. Siempre serás mi hijo. Y con eso, desapareció, dejando tras de sí un silencio aturdidor y una sensación de irrealidad que parecía envolver toda la escena. Me quedé allí, de pie junto al altar, sintiendo como si el mundo se hubiera detenido. Las palabras de Amanda resonaban en mi cabeza, mezclándose con los murmullos cada vez más fuertes de los invitados. Matías se volvió hacia mí, sus ojos llenos de una mezcla de amor, preocupación y culpa.
Lo siento tanto, mi amor, susurró, tomando mis manos entre las suyas. Nunca pensé que llegaría a esto. Te juro que no dejaré que sus palabras se interpongan entre nosotros. Quería creerle, quería aferrarme a la promesa en sus ojos y olvidar todo lo que había sucedido. Pero las dudas ya se habían sembrado. ¿Y si Amanda tenía razón? ¿Y si realmente estaba alejando a Matías de su familia, de su mundo? El sacerdote se aclaró la garganta, rompiendo el hechizo que parecía habernos paralizado a todos. Quizás, comenzó con voz suave, deberíamos tomar un momento para recogernos y decidir cómo proceder. Asentí mecánicamente, incapaz de formar palabras. Matías me guió suavemente hacia una pequeña habitación lateral, lejos de las miradas curiosas y los murmullos de los invitados. Una vez solos, me derrumbé en sus brazos, dejando que las lágrimas que había estado conteniendo fluyeran libremente. Matías me abrazó con fuerza, susurrando palabras de consuelo en mi oído. No dejes que te afecte, me decía una y otra vez. Te amo, y nada de lo que diga mi madre cambiará eso. Quería creerle, quería sumergirme en la seguridad de sus brazos y olvidar todo lo demás. Pero las palabras de Amanda habían plantado una semilla de duda en mi corazón, una que temía que creciera y echara raíces si no hacía algo al respecto. Mientras permanecíamos abrazados en esa pequeña habitación, con los sonidos amortiguados de la confusión en la iglesia filtrándose a través de la puerta, tomé una decisión. No iba a dejar que Amanda ganara. No iba a permitir que sus palabras crueles y sus acciones egoístas destruyeran el amor que Matías y yo habíamos construido. Pero tampoco podía ignorar lo que había sucedido. La humillación, el dolor, la sensación de ser atacada en lo que debería haber sido el día más feliz de mi vida. Todo eso exigía una respuesta. Mientras Matías me sostenía, susurrando promesas de amor y fidelidad, mi mente comenzó a trabajar. Amanda quería guerra, y aunque no era mi naturaleza ser vengativa, sentía que esta vez no podía simplemente poner la otra mejilla. ¿Qué quieres hacer?, preguntó Matías finalmente, alejándose lo suficiente para mirarme a los ojos. Respiré hondo, encontrando una calma que no sabía que poseía. Vamos a casarnos, dije con firmeza. No vamos a dejar que tu madre nos quite esto. Pero después tendremos que hablar sobre cómo manejar esta situación a largo plazo. Matías asintió, una mezcla de alivio y determinación en su rostro. Juntos, prometió. Enfrentaremos esto juntos. Y así, con las palabras de Amanda aún resonando en mis oídos y la promesa de Matías calentando mi corazón, nos preparamos para volver a la iglesia y reclamar nuestro día. Pero en el fondo de mi mente, una idea comenzaba a tomar forma. Una idea que, aunque aún no lo sabía, cambiaría el curso de nuestras vidas para siempre. El resto de la ceremonia pasó como en un sueño nebuloso. Matías y yo intercambiamos votos con voces temblorosas, nuestros ojos aún húmedos por las lágrimas derramadas. Los invitados aplaudieron cuando el sacerdote nos declaró marido y mujer, pero el sonido parecía distante, amortiguado por el eco de las palabras de Amanda que aún resonaban en mi cabeza. Salimos de la iglesia bajo una lluvia de arroz y pétalos de rosa, forzando sonrisas para las fotografías. La Plaza del Salvador, normalmente bulliciosa y llena de vida, parecía extrañamente silenciosa, como si la ciudad entera contuviera la respiración después de lo ocurrido. El trayecto hacia el lugar de la recepción, un hermoso cortijo en las afueras de Sevilla, fue tenso. Matías sostenía mi mano con fuerza, su pulgar trazando círculos suaves en mi piel, un gesto que solía calmarme pero que ahora apenas registraba. ¿En qué piensas?, me preguntó suavemente, rompiendo el silencio que se había instalado entre nosotros. Tardé un momento en responder, buscando las palabras adecuadas. En todo y en nada, dije finalmente. En cómo un día que debería haber sido perfecto se convirtió en esto. Matías suspiró profundamente. Lo siento tanto, mi amor. Nunca pensé que mi madre llegaría a este extremo. Te juro que no sabía. Lo sé, le interrumpí, girándome para mirarlo a los ojos. Sé que no es tu culpa. Pero eso no cambia lo que pasó, lo que dijo. El cortijo apareció a la vista, sus paredes blancas brillando bajo el sol de la tarde. Los olivos que rodeaban la propiedad proyectaban sombras largas sobre el camino de tierra, como dedos oscuros que se extendían hacia nosotros. Mientras el coche se detenía,
Matías se giró hacia mí. ¿Quieres que cancelemos la recepción? Podemos irnos directamente al aeropuerto, empezar nuestra luna de miel ahora mismo. Por un momento, la tentación de huir, de escapar de todo, fue abrumadora. Pero luego pensé en nuestros amigos y familiares, en todo el esfuerzo que habían puesto en este día. No, dije finalmente. No vamos a dejar que tu madre nos quite esto también. Entramos al cortijo con las cabezas en alto, determinados a no dejar que el incidente en la iglesia ensombreciera completamente nuestro día. La recepción transcurrió en un ambiente extraño, una mezcla de celebración y tensión subyacente. Nuestros invitados hacían lo posible por mantener el ánimo festivo, pero podía ver las miradas de preocupación, los cuchicheos disimulados. Bailamos nuestro primer baile como marido y mujer al son de Bésame mucho, la canción que sonaba la primera vez que Matías me besó en aquella terraza con vistas a la Giralda. Mientras girábamos lentamente en la pista de baile improvisada en el patio del cortijo, rodeados de farolillos y el aroma de los naranjos, intenté perderme en el momento, en la sensación de los brazos de Matías a mi alrededor. Pero mi mente no dejaba de volver a las palabras de Amanda. Eres una sanguijuela, había dicho. Te quitará todo lo que eres. ¿De verdad me veía así? Como una aprovechada, una cazafortunas. A medida que avanzaba la noche, me encontré observando a los invitados, buscando señales de que compartían la opinión de Amanda. ¿Pensaban ellos también que solo estaba con Matías por su dinero, por su posición social? La duda se instaló en mi corazón como un peso frío y pesado. Cerca de la medianoche, cuando la fiesta empezaba a decaer, Matías y yo nos retiramos a una de las habitaciones del cortijo. Tan pronto como la puerta se cerró tras nosotros, sentí que toda la tensión del día caía sobre mí como una avalancha. Me senté en el borde de la cama, todavía con mi vestido de novia ahora arrugado y manchado, y rompí a llorar. Matías se arrodilló frente a mí, tomando mis manos entre las suyas. Lo siento, dijo, su voz quebrada por la emoción. Lo siento tanto, mi amor. Nunca quise que pasaras por esto. Entre sollozos, dejé salir todo lo que había estado conteniendo durante el día. El dolor, la humillación, el miedo. ¿Y si tiene razón?, pregunté entre hipos. ¿Y si realmente estoy alejándote de tu familia, de tu mundo? Matías negó con la cabeza vehementemente. No, mi vida, no. Tú eres mi mundo ahora. Mi madre, ella siempre ha sido controladora, pero esto es inaceptable. No dejes que sus palabras te afecten. Te amo por quien eres, no por lo que tienes o de dónde vienes. Sus palabras eran reconfortantes, pero no podían borrar completamente la duda que se había instalado en mi corazón. Me levanté y caminé hacia la ventana, mirando el jardín iluminado por la luna. Los olivos proyectaban sombras misteriosas, y en la distancia, las luces de Sevilla brillaban como un mar de estrellas. ¿Qué vamos a hacer?, pregunté en voz baja, más para mí misma que para Matías. Él se acercó y me abrazó por detrás, apoyando su barbilla en mi hombro. Lo que sea necesario, respondió. Si tenemos que alejarnos de mi familia por un tiempo, lo haremos. Si tenemos que mudarnos a otra ciudad, lo haremos. Lo importante es que estemos juntos. Me giré en sus brazos para mirarlo a los ojos. No quiero ser la razón por la que te alejas de tu familia, Matías. No quiero que algún día me culpes por eso. Nunca lo haría, prometió. La decisión es mía. Mi madre cruzó una línea hoy, y tiene que entender que sus acciones tienen consecuencias. Nos quedamos en silencio por un momento, el peso de la situación cayendo sobre nosotros. Finalmente, tomé una decisión. No, dije con firmeza. No vamos a huir. No vamos a darle la satisfacción de pensar que nos ha vencido. Matías me miró con una mezcla de sorpresa y admiración. ¿Qué propones? Vamos a quedarnos en Sevilla, respondí. Vamos a vivir nuestra vida como la habíamos planeado. Y vamos a demostrarle a tu madre que se equivoca sobre mí, sobre nosotros. Una pequeña sonrisa apareció en los labios de Matías. Esa es mi chica valiente, dijo, besándome suavemente. Pero mientras me fundía en su abrazo, una parte de mí sabía que no sería tan simple.
Las palabras de Amanda habían plantado una semilla de resentimiento en mi corazón, una que temía que creciera con el tiempo. Hay algo más, dije, alejándome ligeramente para mirarlo a los ojos. Necesito que entiendas que lo que pasó hoy, no puedo simplemente olvidarlo. Tu madre me humilló frente a todos nuestros seres queridos. Me acusó de cosas terribles. Y aunque te amo y quiero estar contigo, una parte de mí necesita, no sé, algún tipo de justicia, supongo. Matías frunció el ceño, confundido. ¿Qué quieres decir? Tomé una respiración profunda, sorprendida por mis propios pensamientos. No lo sé exactamente. Pero sé que no puedo dejar que esto quede así. Necesito que tu madre entienda que sus acciones tienen consecuencias, que no puede tratarme así y salirse con la suya. Vi la preocupación en los ojos de Matías, pero también un destello de comprensión. Entiendo, dijo finalmente. Y estaré a tu lado, pase lo que pase. Pero prométeme que no harás nada drástico. Asentí, aunque una parte de mí ya estaba planeando, calculando. Lo prometo, dije. Solo quiero que las cosas sean justas. Esa noche, mientras Matías dormía a mi lado, me quedé despierta, mirando al techo. Las sombras danzaban en la penumbra, formando figuras que parecían burlarse de mí. Cerré los ojos, intentando bloquear los recuerdos del día, pero las palabras de Amanda seguían resonando en mi cabeza. Fue entonces cuando tomé mi decisión final. No iba a ser la víctima en esta historia. No iba a dejar que Amanda me pisoteara y saliera impune. Iba a demostrarle que había cometido un grave error al subestimarme. A la mañana siguiente, mientras el sol se alzaba sobre los olivares, me levanté con una nueva determinación. Matías y yo teníamos un vuelo que tomar, una luna de miel que disfrutar. Pero en el fondo de mi mente, un plan comenzaba a tomar forma. Amanda quería guerra. Y aunque no era mi naturaleza ser vengativa, sentía que esta vez no podía simplemente poner la otra mejilla. Era hora de que aprendiera que yo también podía jugar su juego. Mientras empacábamos nuestras maletas, preparándonos para partir hacia nuestra luna de miel en las islas griegas, me prometí a mí misma que cuando volviéramos, las cosas serían diferentes. Ya no sería la nuera sumisa y complaciente que Amanda esperaba pisotear. Era hora de mostrarle a Amanda, y al mundo, de que estaba hecha realmente. Y que nadie, ni siquiera la madre de mi esposo, podía tratarme como una sanguijuela y salirse con la suya. La caída en la iglesia había sido dolorosa, pero la decisión que tomé esa noche sería el verdadero punto de inflexión en nuestras vidas. Aunque en ese momento no lo sabía, estaba a punto de embarcarme en un camino que cambiaría no solo mi relación con Amanda, sino también conmigo misma. Mientras cerraba la maleta, miré a Matías, que me sonreía con amor y confianza. Él no tenía idea de lo que estaba planeando, y una parte de mí se sentía culpable por ello. Pero otra parte, una parte que estaba creciendo con cada minuto que pasaba, sabía que era necesario. ¿Lista para nuestra nueva vida?, preguntó Matías, extendiendo su mano hacia mí. Tomé su mano y sonreí, una sonrisa que ocultaba más de lo que mostraba. Más que nunca, respondí. Y así, con una mezcla de amor, determinación y un toque de venganza en mi corazón, nos dirigimos hacia nuestro futuro. Un futuro que, aunque ninguno de los dos lo sabía en ese momento, estaría lleno de desafíos, sorpresas y revelaciones que pondrían a prueba nuestro amor y nuestra fortaleza como nunca antes. El avión aterrizó suavemente en el aeropuerto de Sevilla, trayéndonos de vuelta a la realidad después de 2 semanas de ensueño en las islas griegas. Matías dormía plácidamente a mi lado, su rostro relajado y ajeno a la tormenta que se agitaba en mi interior. Durante nuestra luna de miel, había logrado apartar los pensamientos sobre Amanda y el desastre de nuestra boda, pero ahora, de vuelta en casa, todo volvía con fuerza renovada. Mientras el avión rodaba hacia la terminal, repasé mentalmente el plan que había estado elaborando durante las últimas 2 semanas. Era arriesgado, quizás incluso un poco extremo, pero sentía que era necesario. Amanda necesitaba aprender que sus acciones tenían consecuencias. Salimos del aeropuerto y tomamos un taxi hacia nuestro nuevo apartamento en el barrio de Triana. Matías parloteaba emocionado sobre volver al trabajo y comenzar nuestra vida de casados, pero yo apenas lo escuchaba. Mi mente estaba enfocada en lo que tenía que hacer.
Una vez en casa, mientras Matías se duchaba, saqué mi teléfono y comencé a escribir un mensaje. Mis dedos temblaban ligeramente sobre la pantalla mientras componía las palabras. Cuidado con cómo tratas a los demás. Todo se devuelve. Todo se paga. Respiré hondo y, antes de que pudiera arrepentirme, envié el mensaje al número de Amanda. Lo había conseguido de la agenda de Matías sin que él lo supiera, sintiéndome culpable pero decidida. Borré el mensaje de mi teléfono y eliminé el número de Amanda. No quería dejar rastros. Luego, me senté en el sofá, sintiendo una mezcla de adrenalina y ansiedad corriendo por mis venas. Había dado el primer paso. Los días siguientes transcurrieron con una aparente normalidad. Matías y yo nos adaptábamos a nuestra nueva vida de casados, decorando el apartamento, cocinando juntos, haciendo planes para el futuro. Pero bajo la superficie, yo estaba constantemente alerta, esperando alguna señal de que mi mensaje había surtido efecto. Fue 3 días después cuando Matías recibió una llamada de su madre. Estaba en la cocina preparando la cena cuando escuché su voz alzarse con preocupación. «Mamá, cálmate», decía. «¿Qué quieres decir con que alguien te está observando?» Me quedé congelada, el cuchillo con el que estaba cortando tomate suspendido en el aire. Fingí seguir con mi tarea mientras aguzaba el oído para escuchar la conversación. No creo que nadie esté realmente vigilándote», continuó Matías. «Probablemente solo sea tu imaginación. Has estado bajo mucho estrés últimamente». Cuando colgó, vino a la cocina con el ceño fruncido. «Mi madre está actuando de forma extraña», me dijo. «Dice que siente que alguien la está observando, que recibió un mensaje amenazante». Mantuve mi expresión neutral, aunque mi corazón latía con fuerza. «Qué raro», comenté, tratando de sonar casual. «¿Crees que debería denunciarlo a la policía?» Matías negó con la cabeza. Le dije que probablemente no era nada. «Ya sabes cómo es ella, siempre exagerando las cosas». Asentí, sintiendo una mezcla de culpa y satisfacción. Mi plan estaba funcionando, pero ver la preocupación en los ojos de Matías me hacía cuestionarme si estaba haciendo lo correcto. Sin embargo, el recuerdo de la humillación en nuestra boda, las crueles palabras de Amanda, fortalecieron mi resolución. Esto era solo el comienzo. Los días siguientes, intensifiqué mis acciones. Comencé a dejar pequeñas notas en el buzón de Amanda. Nada explícitamente amenazante, solo frases crípticas que sabía que la pondrían nerviosa. Los secretos siempre salen a la luz. El karma tiene una forma interesante de funcionar. A veces, los que creemos conocer son los que más nos sorprenden. Cada nota estaba firmada simplemente como una amiga. Usaba guantes para escribirlas y las dejaba en medio de la noche, asegurándome de que nadie me viera. El efecto en Amanda fue más fuerte de lo que había anticipado. Sus llamadas a Matías se volvieron más frecuentes y frenéticas. Escuchaba a escondidas mientras él trataba de calmarla, asegurándole que nadie la estaba acosando, que todo estaba en su cabeza. Una tarde, mientras Matías estaba en el trabajo, decidí dar un paso más. Me vestí con ropa oscura y me puse una peluca rubia que había comprado para la ocasión. Conduje hasta el barrio de Amanda y me estacioné a una distancia prudente de su casa. Durante horas, simplemente me quedé allí, observando. Vi a Amanda salir a recoger el correo, mirando nerviosamente a su alrededor. La vi cerrar las cortinas con brusquedad cuando un coche pasó demasiado despacio frente a su casa. Cada pequeño gesto de paranoia me daba una extraña sensación de poder. Mientras la observaba, no pude evitar pensar en cómo habíamos llegado a este punto. Yo nunca había sido una persona vengativa. Antes de conocer a Matías, mi vida había sido tranquila y sin complicaciones. Trabajaba como profesora de primaria en un colegio del centro de Sevilla, pasaba los fines de semana con mis amigas tomando tapas en la Alameda de Hércules, y mis mayores preocupaciones eran qué libro leer a continuación o qué película ver el sábado por la noche. Pero Amanda había cambiado todo eso. Desde el momento en que Matías me presentó a su familia, ella me había mirado con desdén, como si fuera algo desagradable que se había adherido a la suela de su zapato. Nada de lo que hacía era suficiente para ella. Mi trabajo era insignificante, mi familia era ordinaria,
incluso mi forma de vestir era objeto de sus críticas constantes. Durante años, había intentado ganarme su aprobación. Cambié mi guardarropa, intenté aprender sobre los temas que a ella le interesaban, incluso consideré dejar mi trabajo para buscar algo que ella considerara más apropiado para la novia de su hijo. Pero nada funcionaba. Y ahora, después de lo que había hecho en nuestra boda, toda esa frustración acumulada había explotado en este plan de venganza. Mientras reflexionaba sobre todo esto, vi a Amanda salir de su casa nuevamente. Esta vez, parecía particularmente agitada. Caminaba de un lado a otro en su jardín delantero, mirando constantemente por encima de su hombro. De repente, se detuvo y miró directamente hacia donde yo estaba estacionada. Mi corazón se aceleró. ¿Me había visto? Imposible, estaba demasiado lejos y el cristal del coche estaba tintado. Aún así, no pude evitar hundirme un poco en mi asiento. Amanda sacó su teléfono y comenzó a hablar acaloradamente. Aunque no podía escuchar lo que decía, su lenguaje corporal gritaba ansiedad y miedo. Después de unos minutos, volvió a entrar en su casa, cerrando la puerta con un golpe que pude escuchar incluso desde mi posición. Decidí que era suficiente por hoy. Arranqué el coche y me alejé lentamente, mi mente un torbellino de emociones contradictorias. Por un lado, sentía una satisfacción casi enfermiza al ver a Amanda tan descompuesta. Por otro, una voz en mi cabeza me preguntaba si no estaba yendo demasiado lejos. De vuelta en casa, me quité la peluca y me miré en el espejo. ¿Quién era esta persona en la que me estaba convirtiendo? ¿Era esto realmente justicia, o estaba cruzando una línea que no debería cruzar? Mis reflexiones fueron interrumpidas por el sonido de la llave de Matías en la puerta. Rápidamente escondí la peluca y me compuse. «Estoy en casa», llamó Matías desde la entrada. «En el dormitorio», respondí, tratando de que mi voz sonara normal. Matías entró, su rostro una mezcla de preocupación y cansancio. «Mi madre llamó otra vez», dijo, dejándose caer en la cama. «Dice que vio a alguien vigilando su casa. Está convencida de que alguien la está acosando». Sentí una punzada de culpa, pero la reprimí rápidamente. «Pobrecita», dije, tratando de sonar sincera. «Debe ser terrible vivir con tanto miedo». Matías asintió, pasándose una mano por el pelo con frustración. «No sé qué hacer. He intentado convencerla de que vaya a terapia, pero se niega. Dice que nadie la entiende, que todos piensan que está loca». Me senté a su lado, tomando su mano entre las mías. «Estoy segura de que todo se calmará pronto», dije, sintiendo el peso de mi mentira en cada palabra. Esa noche, mientras Matías dormía a mi lado, me quedé despierta, mirando al techo. ¿Hasta dónde estaba dispuesta a llegar con esto? ¿Cuál era mi objetivo final? ¿Quería que Amanda se disculpara? ¿Que admitiera que se había equivocado conmigo? ¿O había algo más oscuro, más profundo, motivando mis acciones? Mientras el reloj marcaba las horas, tomé una decisión. Esto no podía continuar indefinidamente. Necesitaba un plan final, un gran golpe que pusiera fin a todo esto de una vez por todas. Algo que hiciera que Amanda entendiera, de una vez por todas, que conmigo no se jugaba. Con esa resolución en mente, finalmente me dormí, mis sueños llenos de sombras y susurros, de notas anónimas y miradas paranoicas. El camino que había elegido era oscuro y peligroso, pero ya no había vuelta atrás. Los primeros pasos de mi venganza estaban dados, y ahora solo quedaba seguir adelante, sin importar las consecuencias. Los días se convirtieron en semanas, y mi plan continuaba desarrollándose como una telaraña intrincada y peligrosa. Cada mañana, me despertaba con una mezcla de anticipación y culpa, preguntándome qué nuevo giro tomaría mi venganza ese día. Matías, ajeno a todo, seguía con su rutina diaria, alternando entre el trabajo y sus intentos de calmar a su madre cada vez más paranoica. Una mañana particularmente soleada, decidí intensificar mis acciones. Me levanté antes que Matías y salí silenciosamente de nuestro apartamento en Triana. Las calles estaban casi desiertas a esa hora temprana, con solo algunos panaderos y barrenderos iniciando su jornada. Conduje hasta el barrio de Amanda, estacioné a unas cuadras de distancia y me acerqué a pie, con la capucha de mi sudadera cubriéndome el rostro.
Con el corazón latiendo fuertemente, dejé caer un sobre en su buzón. Dentro había una serie de fotografías: Amanda saliendo de su casa, Amanda en el supermercado, Amanda sentada en un café. Todas tomadas desde lejos, como si alguien la estuviera vigilando constantemente. Por supuesto, yo había tomado estas fotos durante mis sesiones de vigilancia, pero para Amanda, serían la prueba definitiva de que alguien la estaba acosando. Regresé a casa justo a tiempo para ver a Matías despertar. Me miró con una sonrisa somnolienta, completamente inconsciente de lo que acababa de hacer. «Buenos días, amor». «¿Madrugando?» «Sí», respondí, forzando una sonrisa. Quise salir a correr un poco. Hace un día precioso. A media mañana, el teléfono de Matías sonó. Por su expresión, supe inmediatamente que era Amanda. Me acerqué silenciosamente para escuchar la conversación. «Mamá, cálmate», decía Matías, su voz tensa. «¿Qué fotos?» No creo que nadie te esté siguiendo realmente». «Sí, entiendo que estés asustada, pero...». Cuando colgó, se volvió hacia mí con una expresión de preocupación. «Mi madre está cada vez peor», dijo, pasándose una mano por el pelo con frustración. «Dice que encontró un sobre con fotos de ella en situaciones cotidianas. Está convencida de que alguien la está acosando». Fingí sorpresa y preocupación. «Eso suena realmente aterrador», dije, abrazándolo. «¿Qué piensas hacer?» Matías suspiró profundamente. «No lo sé. He intentado convencerla de que vaya a la policía, pero se niega. Dice que no le creerán, que pensarán que está loca». Los días siguientes fueron un torbellino de emociones. Amanda llamaba a Matías varias veces al día, cada vez más frenética. Escuché a escondidas cómo le contaba sobre ruidos extraños en su casa por la noche, sobre coches que pasaban demasiado lento frente a su casa, sobre la sensación constante de ser observada. Una parte de mí se regocijaba con su pánico creciente. Era una justicia poética ver a la mujer que me había humillado públicamente ahora temblando de miedo en su propia casa. Pero otra parte, una parte que se hacía cada vez más fuerte, comenzaba a cuestionarse si no había ido demasiado lejos. Una noche, mientras cenábamos en silencio, Matías de repente dejó caer su tenedor con un golpe que me sobresaltó. «No puedo seguir así», dijo, su voz cargada de emoción. «Mi madre está al borde de un colapso nervioso. Tengo que hacer algo». Lo miré, sintiendo una punzada de culpa. «¿Qué tienes en mente?», pregunté con cautela. «Creo que debería mudarse con nosotros por un tiempo», respondió, mirándome con ojos suplicantes. «Sé que las cosas no han sido fáciles entre ustedes, pero está realmente asustada. Necesita sentirse segura». Sentí como si me hubieran echado un balde de agua fría. La idea de tener a Amanda en nuestra casa, en nuestro espacio, me llenaba de pánico. ¿Cómo podría continuar con mi plan si ella estaba aquí? Más importante aún, ¿cómo podría mirarla a los ojos sabiendo lo que le había hecho? «No sé si es una buena idea», dije lentamente, tratando de mantener mi voz neutral. «Tu madre y yo, bueno, sabes que nuestra relación es complicada. Además, ¿no sería mejor que buscara ayuda profesional?» Matías me miró con una mezcla de sorpresa y decepción. «Pensé que entenderías. Estás sufriendo, amor. Y es mi madre, no puedo abandonarla». Sus palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. ¿En qué me había convertido? Había estado tan enfocada en mi venganza que había olvidado el dolor que estaba causando, no solo a Amanda, sino también a Matías. «Tienes razón», dije finalmente, las palabras sabiendo a ceniza en mi boca. «Si crees que es lo mejor, entonces deberíamos ayudarla». La sonrisa de alivio en el rostro de Matías solo intensificó mi culpa. Me abrazó fuertemente, murmurando agradecimientos en mi oído. Yo me quedé rígida en sus brazos, mi mente un torbellino de pánico y arrepentimiento. Los días siguientes fueron un frenesí de preparativos. Limpiamos la habitación de invitados, compramos nuevas sábanas, reorganizamos nuestro espacio para hacer lugar a una tercera persona. Todo el tiempo, yo sentía como si estuviera caminando por el filo de una navaja, a punto de caer en cualquier momento.
La noche antes de que Amanda se mudara con nosotros, no pude dormir. Me levanté silenciosamente de la cama y fui al balcón de nuestro apartamento. Las luces de Sevilla brillaban en la distancia, el Guadalquivir reflejando la luna como un espejo plateado. ¿Cómo había llegado a este punto? Recordé la mujer que había sido antes de todo esto, amable, compasiva, incapaz de lastimar a una mosca. Ahora, me sentía como una extraña en mi propia piel. La venganza que había parecido tan dulce al principio ahora dejaba un sabor amargo en mi boca. Pensé en Amanda, en el terror que debe estar sintiendo. Sí, me había lastimado, me había humillado, pero ¿merecía realmente esto? ¿Merecía vivir con miedo constante, dudar de su propia cordura? Y Matías, mi dulce Matías, que confiaba en mí implícitamente, que nunca sospecharía que su esposa podría ser capaz de algo así. ¿Qué pasaría si alguna vez descubriera la verdad? El pensamiento me heló la sangre. Mientras el amanecer comenzaba a teñir el cielo de rosa y oro, tomé una decisión. Esto tenía que terminar. No podía seguir con esta farsa, no podía seguir lastimando a las personas que amaba, incluso si una de ellas me había lastimado primero. Pero, ¿cómo podría detener lo que había comenzado sin revelar mi participación? La idea de confesar me aterrorizaba. Perdería a Matías, perdería todo lo que habíamos construido juntos. Y sin embargo, la alternativa, seguir viviendo con esta culpa, con este secreto corrosivo, parecía igualmente insoportable. El sonido de la puerta del balcón abriéndose me sobresaltó. Matías salió, frotándose los ojos somnolientos. ¿Estás bien, amor?, preguntó, envolviéndome en sus brazos. Te he notado tensa estos últimos días. Por un momento, estuve a punto de confesarlo todo. Las palabras estaban ahí, en la punta de mi lengua. Pero en el último segundo, me contuve. Solo estoy nerviosa por lo de tu madre, mentí, odiándome a mí misma por cada palabra. Quiero que las cosas salgan bien esta vez. Matías me besó suavemente. Saldrán bien, prometió. Gracias por ser tan comprensiva. No sabes cuánto significa para mí. Mientras volvíamos adentro para prepararnos para el día que nos esperaba, sentí como si estuviera caminando hacia mi propia condena. Amanda llegaría en unas horas, y con ella, la culminación de todo lo que había puesto en marcha. El timbre sonó justo después del mediodía. Matías fue a abrir la puerta mientras yo me quedaba en la sala, mi corazón latiendo tan fuerte que temía que pudieran oírlo. Y ahí estaba ella. Amanda entró, su rostro pálido y demacrado, con profundas ojeras bajo sus ojos. Ya no era la mujer orgullosa y altiva que había arruinado mi boda. Parecía pequeña, frágil, asustada. Nuestros ojos se encontraron por un momento, y vi en ellos un terror tan profundo que me dejó sin aliento. En ese instante, supe que mi venganza había llegado demasiado lejos. Había quebrado a esta mujer, la había reducido a una sombra temblorosa de lo que una vez fue. Y en el proceso, me había quebrado a mí misma también. Mientras Matías la abrazaba, murmurando palabras de consuelo, yo me quedé allí, paralizada por el peso de lo que había hecho. El pánico de Amanda era real, palpable, y era enteramente mi creación. La pregunta que ahora me atormentaba no era cómo continuar con mi venganza, sino cómo poner fin a todo esto sin destruir completamente las vidas de todos los involucrados, incluida la mía. Los días que siguieron a la mudanza de Amanda a nuestro apartamento fueron una pesadilla en cámara lenta. Cada mañana me despertaba con un nudo en el estómago, preguntándome si ese sería el día en que todo se descubriría. Amanda deambulaba por la casa como un fantasma, sobresaltándose ante el menor ruido, mirando constantemente por las ventanas como si esperara ver a su acosador invisible en cualquier momento. Matías se dividía entre el trabajo y el cuidado de su madre, sus ojos cada vez más cansados, su sonrisa cada vez más forzada. Yo me movía entre ellos como una sombra culpable, tratando de ayudar pero sintiéndome como una impostora en mi propio hogar. Una tarde, mientras preparaba la cena en la cocina, escuché a Amanda hablando en voz baja con Matías en la sala. «Hijo, te juro que no estoy loca», decía, su voz quebrada por el miedo y la desesperación. «Alguien me está siguiendo, alguien quiere hacerme daño. ¿Por qué nadie me cree?». La respuesta de Matías fue suave, cargada de preocupación. «Te creo, mamá.
Pero necesitas ayuda profesional. Este nivel de ansiedad no es saludable. Sentí que el cuchillo con el que estaba cortando verduras se me resbalaba de las manos. Lo dejé caer en el fregadero y me apoyé contra la encimera, tratando de controlar mi respiración. ¿Qué había hecho? Había reducido a esta mujer, que alguna vez fue fuerte y orgullosa, a un manojo de nervios y paranoia. Esa noche, mientras Matías dormía a mi lado, tomé una decisión. Tenía que confesarlo todo. No podía seguir viviendo con esta culpa, viendo el sufrimiento que había causado. Pero, ¿cómo hacerlo sin perder a Matías, sin destruir completamente nuestra vida juntos? La oportunidad llegó unos días después. Matías tuvo que salir de la ciudad por un congreso de trabajo, dejándonos a Amanda y a mí solas en el apartamento. La tensión era palpable, el silencio entre nosotras cargado de años de resentimiento y, ahora, de mi culpa secreta. Fue en la segunda noche de la ausencia de Matías cuando todo llegó a su punto de ebullición. Estaba en la cocina, lavando los platos de la cena, cuando sentí una presencia detrás de mí. Me giré para encontrar a Amanda de pie en la puerta, sus ojos fijos en mí con una intensidad que me heló la sangre. «Eres tú, ¿verdad?», dijo en voz baja, casi un susurro. Sentí que el mundo se detenía. El plato que estaba sosteniendo se me resbaló de las manos, estrellándose contra el suelo y rompiéndose en 1000 pedazos. El sonido pareció despertar algo en Amanda, que avanzó hacia mí con pasos temblorosos pero decididos. «Todo este tiempo, has sido tú», continuó, su voz ganando fuerza. «Los mensajes, las fotos, la sensación de ser vigilada. Todo ha sido obra tuya». Quise negarlo. Quise inventar una excusa, cualquier cosa para evitar enfrentar la verdad. Pero las palabras se me atascaron en la garganta. En su lugar, sentí que las lágrimas comenzaban a correr por mis mejillas. «Lo siento», logré decir finalmente, mi voz apenas audible. «Lo siento tanto». Amanda se quedó inmóvil por un momento, como si no pudiera creer lo que estaba escuchando. Luego, como si una presa se hubiera roto dentro de ella, explotó. «¿Lo sientes?», gritó, su voz resonando en la pequeña cocina. «¿Tienes idea de lo que me has hecho pasar?». Pensé que me estaba volviendo loca. Pensé que alguien quería matarme. Retrocedí hasta chocar contra la encimera, incapaz de enfrentar la furia en sus ojos. Yo solo quería que sintieras lo que yo sentí», balbuceé. «En la boda, cuando me humillaste frente a todos». «¿Y esto es tu idea de justicia?», espetó Amanda. «¿Torturar psicológicamente a una mujer mayor? ¿Hacerme dudar de mi propia cordura?». Cada palabra era como una puñalada, exponiendo la crueldad de mis acciones. No pensé, no me di cuenta de lo lejos que había llegado, dije, las palabras saliendo entre sollozos. Estaba tan herida, tan enojada. Amanda se acercó más, su rostro a centímetros del mío. Por un momento, pensé que iba a golpearme. Casi deseé que lo hiciera, que me castigara físicamente por lo que había hecho. Pero en lugar de eso, vi algo cambiar en sus ojos. La furia dio paso a algo más complejo, una mezcla de dolor, decepción y, sorprendentemente, comprensión. «¿Sabes por qué actué como lo hice en tu boda?», preguntó, su voz ahora más calmada pero no menos intensa. «Porque tenía miedo. Miedo de perder a mi hijo, de que lo alejaras de mí. Miedo de que no fueras lo suficientemente buena para él, de que lo lastimaras». Sus palabras me dejaron sin aliento. Nunca había considerado sus acciones desde esa perspectiva. Siempre había asumido que era simple maldad, un deseo de controlar a su hijo y hacer mi vida miserable. Pero ahora, continuó Amanda, veo que tenía razón en temerle. Porque la mujer que ha sido capaz de hacer esto, de llevar a cabo esta venganza cruel y calculada, no es la mujer que mi hijo cree que eres. Sentí que me derrumbaba. Caí de rodillas, los fragmentos del plato roto clavándose en mi piel, pero apenas sentí el dolor físico. El peso de mis acciones, la realización de en quién me había convertido, era demasiado para soportar. «Lo siento», repetí una y otra vez, las palabras saliendo entre sollozos incontrolables. «Lo siento tanto. Nunca quise que llegara tan lejos. Por favor, perdóname».
Amanda se quedó en silencio por lo que pareció una eternidad. Finalmente, habló, su voz cansada pero firme. No sé si puedo perdonarte. No sé si alguna vez podré confiar en ti de nuevo. Pero sé que tenemos que encontrar una manera de seguir adelante, por el bien de Matías. Levanté la mirada, sorprendida por sus palabras. No, ¿no vas a decírselo? Amanda negó con la cabeza lentamente. No. Eso lo destruiría. Pero tú y yo, vamos a tener una larga conversación sobre cómo arreglar esto. Las horas siguientes fueron una montaña rusa emocional. Amanda y yo hablamos hasta que el sol comenzó a asomarse por el horizonte. Hablamos de nuestros miedos, de nuestros errores, de las heridas que nos habíamos infligido mutuamente. Lloré más de lo que había llorado en toda mi vida, y vi lágrimas en los ojos de Amanda por primera vez. No fue una reconciliación mágica. No hubo abrazos ni promesas de amistad eterna. Pero hubo un entendimiento, un reconocimiento mutuo de nuestros errores y un compromiso tácito de intentar hacerlo mejor por el bien de Matías. Cuando Matías regresó de su viaje, encontró un cambio sutil pero significativo en la dinámica entre su madre y yo. No podíamos contarle la verdad, no sin arriesgar todo, pero podíamos intentar construir algo nuevo sobre las cenizas de nuestro conflicto. Amanda decidió buscar ayuda profesional para lidiar con la ansiedad y el trauma que mi venganza le había causado. Yo, por mi parte, comencé a ir a terapia para enfrentar mis propios demonios, para entender qué me había llevado a actuar de una manera tan ajena a mi verdadero ser. Los meses que siguieron fueron difíciles. Hubo momentos en que la culpa amenazaba con ahogarme, momentos en que la mirada de Amanda me recordaba todo el daño que había causado. Pero poco a poco, día a día, fuimos encontrando un nuevo equilibrio. Nunca seríamos una familia perfecta. Las cicatrices de lo que había ocurrido siempre estarían ahí, un recordatorio silencioso de lo que el miedo y el resentimiento pueden hacer. Pero también eran un testimonio de la capacidad humana para el perdón, para el cambio, para la redención. Una tarde, meses después del enfrentamiento, estábamos los tres sentados en la terraza de nuestro apartamento. El sol se ponía sobre Sevilla, tiñendo el cielo de naranja y rosa. Matías nos miraba a su madre y a mí con una sonrisa, feliz de vernos finalmente en paz. No sé qué pasó entre ustedes, dijo, pero me alegra ver que finalmente se están llevando bien. Amanda y yo intercambiamos una mirada. Había tanto no dicho en ese simple gesto, tanto dolor, tanta culpa, pero también una chispa de algo nuevo, algo que podría, con tiempo y esfuerzo, convertirse en respeto mutuo, quizás incluso en afecto. A veces, dijo Amanda, su voz suave pero firme, se necesita pasar por lo peor para llegar a lo mejor. Asentí, sintiendo el peso de sus palabras. Y a veces, añadí, el camino hacia el perdón es largo y difícil, pero vale la pena recorrerlo. Matías nos miró con curiosidad, pero no preguntó más. Simplemente nos abrazó a ambas, y por un momento, sentí que tal vez, solo tal vez, todo estaría bien. Mientras el sol desaparecía en el horizonte, cerré los ojos y respiré profundamente. El aire olía a jazmín y a posibilidad. La venganza que una vez me había parecido tan dulce ahora se sentía como un recuerdo lejano y amargo. En su lugar, había encontrado algo mucho más valioso, la oportunidad de crecer, de cambiar, de ser mejor. No sabía qué nos depararía el futuro, pero por primera vez en mucho tiempo, me sentí en paz. La guerra había terminado, y aunque las heridas tardarían en sanar completamente, al menos ahora estábamos todas del mismo lado, luchando no entre nosotras, sino por la familia que Matías tanto amaba. Y así, en esa terraza sevillana, bajo un cielo pintado de crepúsculo, escribimos el último capítulo de nuestra historia de venganza y comenzamos uno nuevo, uno de perdón, de comprensión y, quizás algún día, de amor verdadero.